Lo que encontraron estos frailes, que hoy en día suena muy trivial, pero en aquel entonces yo creo que fue verdaderamente revolucionario, fue encontrar un esquema en donde pudieran dar préstamos a las personas sin importar quién era la persona. En aquel entonces, si eras mujer, si eras gentil o judío, si no pertenecías a estos grupos que mencioné hace un momento, era prácticamente imposible que tuvieras acceso a capital. Y la mayoría de las personas en aquel entonces pues eran campesinos, agricultores, que lo que tenían pues no tenían joyas. Entonces obviamente lo que ellos dejaban en garantía eran, como tú dices, estos montículos de grano y de semillas, ¿no? De ahí viene el nombre de Monte de Piedad. Soy Alex Méndez y hoy te voy a invitar a una conversación poco común, profunda y llena de aprendizajes sobre legado, propósito y permanencia en el tiempo. En este episodio tengo el privilegio de conversar con Pedro Romero de Terreros, 10ª generación al frente del Nacional Monte de Piedad, una institución que no solo ha sobrevivido más de 250 años, sino que ha sabido adaptarse a cambios políticos, sociales, económicos y generacionales sin perder su esencia. A lo largo de esta conversación vas a descubrir cómo puede una organización trascender siglos cuando tiene mandatos fundacionales claros y vividos, no solo escritos. Porque el gobierno institucional y el patronato han sido piezas clave para evitar que el proyecto dependa de una sola persona. ¿Cómo se transmite el legado de generación en generación? No desde el discurso, sino desde el ejemplo. Y una reflexión muy poderosa sobre el papel social de las empresas y el momento en el que el éxito deja de medirse solo en dinero. Antes de entrar de lleno en la conversación, quiero hacer una breve mención. Este episodio cuenta con el apoyo de London Consulting Group, una firma que he visto en diversas ocasiones acompañar a empresas familiares en la conversión de su propósito en ejecución, ayudándolas a profesionalizar sus operaciones sin perder su esencia. Ese equilibrio entre el impacto humano y resultados sostenibles es justo de lo que hablaremos hoy. Quédate hasta el final, porque este episodio no solo cuenta una historia extraordinaria, invita a reflexionar sobre qué estamos haciendo hoy para que nuestras organizaciones nos trasciendan mañana. Y si estos temas resuenan contigo, te invito a que te suscribas en el canal de YouTube o me sigas en Spotify. Y si quieres continuar la conversación, encuéntrame en LinkedIn como Alex Méndez Family. Estás muy bienvenido a Familias en los Negocios, Pedro. Muchísimas gracias por la invitación, Alejandro. Un gusto estar aquí contigo. Empecemos por el principio. ¿Cómo es que tu familia, y si no mal recuerdo, Pedro de Terreros, se vincula con México, viniendo de España, y segundo, con lo que hoy es el Monte de Piedad? De acuerdo. Mira, lo trato de ser muy breve. En efecto, Pedro de Terreros pues fue el primero de la familia en vincularse de este lado del charco del Atlántico, porque él acompañó al almirante Colón en sus 4 viajes. Fue el primer español en tocar lo que sería tierra continental en lo que ahora es Venezuela. Y desde entonces, pues la familia empezó a tener relaciones eh, con las colonias que se fueron estableciendo por parte del Imperio Español. Es una familia principalmente del sur de España, alojada en lo que se llaman los pueblos blancos, que están muy cerca de Sevilla y del puerto de Palos. Siglos después, otro miembro de la familia, Juan Romero de Terreros, estaba en Santiago de Querétaro. Era un comerciante, tenía pues, muchos alcances que se le habían deteriorado con el tiempo y necesitaba a alguien de su familia que lo pudiera ayudar. Entonces le escribió a su hermano y le pidió que le mandara a alguno de sus hijos para que le ayudara. Entonces Pedro Romero de Terreros hizo el viaje de España hacia la Nueva España, llegó a Santiago de Querétaro y le ayudó a su tío a recomponer los negocios, ¿no? Se ve que era una persona bastante hábil para esto. Se convirtió también en un comerciante de Querétaro muy importante. Llegó a ser el gobernador de esta zona. Y de ahí, pues su interés también en la Nueva España. Él ya nunca regresó a España, quedó radicado aquí. Y desde entonces, pues estamos ya presentes en este lado, en este continente.
Pero ¿dónde nace esta pasión o este ímpetu, pues, de ayudar y de vincularse con este modelo de las casas de empeño que tiene más de 500 años, que nació en Italia? ¿Cómo nace en este Pedro Romero de Terreros, que eh, seguramente es tu bis abuelo, si no, no sé cómo le podríamos llamar? ¿Cómo nace Sí. esa inquietud? Mira, también creo que hay que posicionarnos en esa época, ¿no? Estamos hablando del siglo XVIII en España, una España que pues venía poco más de 250, de casi 300 años, de que se había consolidado como España, gracias a los reyes católicos, y pues esta religión era la más importante en España, y parte muy importante de la educación de todos los ciudadanos. Y en el caso de mi tocayo, pues él también había estudiado en el seminario, aunque no se ordenó sacerdote, pero pues obviamente tuvo una formación católica muy profunda, también por sus padres, por toda su familia. Entonces yo creo que eh, para él en lo personal, pues eran las raíces, era lo más importante. Del lado de los Montes de Piedad, como tú mencionas, pues se fundaron en 1450 en Perugia, Italia, por unos monjes benedictinos, ¿no? Entonces, salen de una organización católica también. Queda muy claro que pues, es una organización, tanto el Monte de Piedad aquí en México como los Montes de Piedad en Europa, pues ser organizaciones basadas en el catolicismo, ¿no? Y vinculadas con la Iglesia Católica. Es increíble, pero todas estas instituciones de empeño tienen digamos que el primer nombre de monte. Y pensaríamos que es por algún monte en Italia, pero tiene una anécdota muy particular, es cómo transaccionaban semillas o productos y los ponían en un monte. Es así como nació el nombre de Monte de Piedad. Así es, hay que pensar que en el siglo XV y para atrás, la sociedad estaba sumamente estratificada. Si tú no estabas vinculado con la Casa Real, con alguna de las familias nobles, obviamente con la jerarquía de la Iglesia Católica, o eras un empresario, un comerciante importante, pues no tenías acceso a financiamiento y a muchas de estas canonjías. Lo que encontraron estos frailes, que hoy en día suena muy trivial, pero en aquel entonces yo creo que fue verdaderamente revolucionario, fue encontrar un esquema en donde pudieran dar préstamos a las personas sin importar quién era la persona, ¿no? En aquel entonces, si eras mujer, si eras gentil o judío, si no pertenecías a estos grupos que mencioné hace un momento, era prácticamente imposible que tuvieras acceso a capital. Y la mayoría de las personas en aquel entonces, pues eran campesinos, agricultores, que lo que tenían, pues no tenían joyas, no tenían grandes activos, más que los granos y semillas que usaban para cultivar o que recolectaban del campo. Entonces, obviamente, lo que ellos dejaban en garantía eran, como tú dices, estos montículos de grano y de semillas, ¿no? De ahí viene el nombre de Monte de Piedad. ¿Y cómo es que tu antecesor pide al rey el que le den este permiso o no sé cómo llamarle exactamente, de decir, quiero Es una traer cédula Monte de real. Piedad a México, o a la Nueva España en Así aquella es, época? a la Nueva España. Mira, él tuvo la oportunidad de conocer el Monte de Piedad en Madrid, que fue establecido por otro sacerdote en 1702. Entonces, él conoce la obra, conoce el mecanismo y el impacto tan importante que tiene entre la gente que lo necesitaba. Y además un mecanismo que nuevamente no discriminaba a la persona, no se metía en la vida y en las decisiones de los individuos. El monte les prestaba dinero y ellos tenían que decidir cómo lo iban a utilizar para resolver ese tema. Entonces a él le gustó mucho y desde que llegó a la Nueva España, él tenía ya en la mente poder eventualmente constituir a un monte de piedad en la Nueva España. Cuando logra hacer la gran fortuna después de la explotación de unas minas en lo que ahora es Pachuca, pues él estuvo fondeando a la corona con cantidades sumamente importantes. Hablamos
de muchos millones de pesos oro de aquel entonces. Y al rey Carlos III pues, le solicita la cédula real para poder constituir el Monte de Piedad en la Ciudad de México, en la Nueva España. Esas gestiones tardaron poco más de 7 años, ¿no? Imagínate la complejidad. Además, pues tenías que usar un apoderado. La correspondencia tardaba meses en ir y venir, ¿no? Había que mandarlo en diligencia y después en un barco, en un velero. Entonces fue un proceso bastante complejo, pero finalmente el rey eh, otorga esta cédula real, que la firma el 2 de junio de 1774, y con eso pueden empezar a trabajar en la elaboración de los estatutos del Monte de Piedad, y el monte abre sus puertas por primera vez un sábado 25 de febrero de 1775. Increíble, 251 años el año que entra van a cumplir esa edad. Y hay que entender que Así es. en nuestras conversaciones, Pedro, el monte después de 250 años, 8 generaciones, siguen manteniendo estos valores fundacionales. Y para aquellas familias que se preguntan cómo mantenerlos, pues hay que vivirlos, hay que compartirlos, y conversar alrededor de, oye, ¿seguimos teniendo los mismos valores? ¿Cuáles son estos valores fundacionales que rigen el DNA del Monte de Piedad? Mira, como dices, creo que es muy importante dejarlos muy claros y deben ser pocos y perfectamente redactados. Y no solamente deben estar por escrito, como tú comentaste ahorita, es más importante vivirlos y ver que la persona o las personas que te anteceden lo hicieron también, ¿no? Lo vivieron y lo cumplieron. El Monte de Piedad tiene 3 mandatos fundacionales. El primero es ayudar a todo aquel que lo necesita a través del préstamo prendario. El segundo, que hoy ya no lo podemos hacer partiendo de las reformas de mediados del siglo XIX, era ayudar a las ánimas del purgatorio, que eso hoy en día lo hemos sustituido de cierta manera con los donativos que otorgamos a cerca de 600 fundaciones que operan en todo el país. Y el tercero es un mandato un poco peculiar, yo nunca lo he visto en ninguna otra organización, que es buscar y procurar la perpetuidad de la institución. Entonces, si te fijas, son 3 mandatos muy claros, muy sencillos, que no necesitan mucha interpretación. Pero es increíble, o sea, 250 años y ya en aquella época, cuando empezó tu antecesor de miembro de familia, es decir, mantener la perpetuidad. Sería increíble que todas esas familias empresarias que nos oyen, que cumplen 30, 40, 50, 100, 150 años, conversaran entre generaciones y decir, ¿cómo le vamos a hacer para mantener la perpetuidad en el tiempo? Porque hay que recordar una cosa, la economía del mundo está basada en las empresas familiares. El 80-90% de las empresas del mundo son familiares. Y en este caso, que es un Monte de Piedad, y que está basada en ayudar al prójimo en este sentido, ¿no? ¿Cómo tú te vinculas en tu juventud a empezar a agarrar el DNA del Monte de Piedad, Pedro? Pues mira, yo mis primeros recuerdos que tengo de vida es ir en el auto con mi padre a su oficina, ahí en el centro, a los 3, 4 años. Obviamente en aquel entonces no lo entendía, pero son cosas que se te van grabando y para mí el monte siempre ha estado ahí, ¿no? Era como a muchas generaciones, Chabelo siempre estuvo ahí, en mi caso el monte siempre estuvo ahí. Y, y el acompañarlo y el escucharlo día tras día, porque cuando llegaba a comer, pues platicaba un poco lo que le había sucedido ese día, qué problemática estaba enfrentando el monte, qué estaban haciendo para tratar de resolverlo, cómo veía el futuro. Y sobre todo, te digo, el acompañarlo de vez en cuando, verlo en su oficina, interactuar con los demás, ver el impacto que tenía en la gente, el que pudieran recibir este préstamo cuando no tenían otra fuente de recursos, a los mismos empleados
que te platicaban y les veías el orgullo, ¿no? Que se les reflejaba en la cara claramente por poder participar en una institución así donde se estaba ayudando a tanta gente. Eso no lo tienes que racionalizar, lo vas Interiorizando. internando, ¿no? Interiorizando, perdón. Eh, y se te va quedando, se te va grabando. Yo creo que es mucho más importante el ejemplo que te puede dar tu padre, tu abuelo, tu tío, haciendo cosas más que solamente hablando de ellas. Entonces, el hecho de que nosotros, yo lo estoy haciendo ahora con mis hijos, podamos llevarlos, incluirlos en esto, que vayan conociendo el día a día, que entiendan el impacto de lo que tiene nuestra institución, la empresa, la organización, una fundación, creo que es la mejor manera de transmitirles y de impregnarles en toda esta actividad para que ellos en su momento, cuando vayan a heredar esto, sobre todo la responsabilidad, pues no la pongan en duda, ¿no? Para ellos sea un acto normal. Tomando el paralelismo de las empresas familiares con una institución como esta, pues hay cosas que muchas familias que han tenido éxito, en donde las siguientes generaciones se vinculan, ya sea trabajando o no, o siendo dueños responsables en el negocio de la familia, es esta parte de que, pues en los veranos, cuando son pequeños, y cómo se te va pegando el DNA de esa institución, de esa empresa, de ese legado que tu abuelo, tu bisabuelo tuvieron en ese sentido. Entonces hay este paralelismo que, aunque es una institución de beneficencia, entre comillas, ¿me explico? Eh, para tomar este ejemplo de, pues es la mejor forma que con el ejemplo en este contexto. Pero también hay un elemento clave, es normalmente muchas familias les piden a las siguientes generaciones que vayan y se preparen fuera, que tomen experiencia, que traigan valor agregado a la familia para que el día que se quieran integrar al negocio de la familia, pues traigan un valor agregado y sean los mejores si es que llenan las aptitudes necesarias, lo que el negocio en ese momento necesita. En tu caso en particular, que eres octava generación, el sexto de ocupar esta posición tan importante que es patrono secretario, ¿cómo fue tu preparación para llegar hasta donde estás el día de hoy? Digamos que siendo como el director de orquesta en el Monte de Piedad. Mira, haría primero una precisión, soy el 10º en ocupar el cargo, no el sexto. Eh, Esto, pues yo creo que cada familia tendrá su modus operandi y su forma de ver las cosas. En mi caso, pues fue una preparación educativa muy típica, ¿no? Llegar hasta la universidad, pero creo que en mi caso lo que yo, así es una opinión muy personal, lo que más me ayudó para prepararme fue el poder trabajar en diferentes empresas. Tuve 9 empleos aparte del Monte de Piedad en diferentes tamaños de empresas, desde empresas locales hasta empresas transnacionales, grupos públicos que cotizaban en Nueva York, en Europa, en México, y que eso te lleva a conocer el mundo empresarial. Conoces también, ahora es un término muy común, el mundo Godín, ¿no? El arrastrar el lápiz todos los días, el tener que llegar a checar una tarjeta, cumplir con tu horario, partirte la crisma por sacar la chamba. Hoy ya no es políticamente correcto pedirle a la gente que se quede a trabajar después de las 5 de la tarde, pero yo creo que tú y yo y muchos de los que te ven, pues nos tocó crecer en una época en que tenías que trabajar 12, 14 horas al día y que no se te ocurriera chistar al respecto, ¿no? Y a la fecha, mi querido Entonces, Pedro. pues mira, yo cada vez veo más empresas que tienen que acotar estos horarios, ¿no? Porque pues la ley y las costumbres han ido cambiando, ¿no? Y que ojalá que las generaciones actuales retomaran un poquito la ética de trabajo que traíamos nosotros. Eh, pero pues, el ir aprendiendo en estas empresas las diferentes formas de organizar una organización que no está escrito en piedra, ¿no? Los funciogramas responden más a la empresa, a su cultura y al propio mercado donde está operando
que a un manual que puedas ir a comprar a una librería. Y eso te abre, te expande mucho la mente y entiendes que no hay una sola forma de operar, ¿no? Que más bien tienes que entender a tu organización y a tu mercado para definir eso. Y que además en el tiempo va a tener que cambiar, ¿no? No hay una organización que hace 250 años nos definieron nuestro organigrama y es el mismo que tenemos ahorita. Somos radicalmente diferentes. Incluso la organización que teníamos hace 10 años es diferente a la actual. Y estoy seguro que en los próximos 5 años vamos a tener una organización diferente. Porque te tienes que ir adaptando. Pero tocas algunos puntos interesantes, Pedro. Primero, la fórmula de ustedes es la fórmula del Nacional Monte de Piedad y de todos los colaboradores desde el punto de vista organizacional y de los valores fundacionales. Cada familia, cada empresa, pues tiene su propia fórmula que tiene que encontrar cuál es la que mejor Así es. le va a funcionar. Segundo, es que pues es un proceso evolutivo que va cambiando y se va adecuando a las circunstancias y a los tiempos. En ese contexto, Pedro, ¿cómo fue que ustedes llegaron a la conclusión que llegó un momento que había que institucionalizar más los procesos y la toma de decisiones y conformar un consejo robusto, complejo, basado, debo suponer que a las necesidades y a los retos estratégicos que el Monte de Piedad en su momento va atravesando? ¿Cómo fue esta travesía evolutiva de la institucionalización y en qué les ayudó o les ha ayudado? Pues mira, va a sonar raro, pero esto empezó desde el día menos 180, porque cuando se recibió la cédula y se empezaron a redactar los estatutos de la institución, desde un principio se definió que habría una junta de gobierno. Esto no dependía de una persona que fuera el director general y tomara todas las decisiones. Desde ese momento se definió que estaría esta junta de gobierno, se definió quiénes deberían ocupar los cargos de esa junta de gobierno, cuáles eran sus responsabilidades, sus facultades, y lo mismo en aquel entonces se llamaba gerente general, no era el director general, cuáles eran las funciones, atribuciones e incluso las compensaciones, no solamente del gerente general, sino de los gerentes de cada una de las áreas. Entonces, cuando tú ves los estatutos y los primeros documentos, está a nivel de ese detalle, cuánto se le va a pagar a cada quien, cuáles son las funciones de cada una de las áreas, sus responsabilidades, etcétera. Eh, con el tiempo, pues dejó de llamarse Junta de Gobierno, se convirtió en un patronato y pues también obviamente te tenías que ir adecuando a la legislación vigente. Entonces, el patronato cambió un poco en su conformación, tanto en el número de miembros como en el perfil de los miembros, pero hemos mantenido en esencia la misma estructura. Hoy usas nombres y títulos un poco más modernos, hay un director general, hay directores ejecutivos, directores de áreas, subdirectores, gerentes, etcétera, ¿no? Pero cuando tú ves la esencia de la estructura, sigue siendo prácticamente la misma, ¿no? Es el mismo gobierno, en nuestro caso gobierno institucional, en el caso de una empresa es el gobierno corporativo. Y creo que ese es uno de los factores más importantes de por qué hemos podido perdurar en el tiempo. Y dime una cosa, en momentos difíciles, álgidos, cambios de gobierno, leyes, eh, ¿qué tanto les te ha ayudado a ti hoy en esta época moderna? Pues el tener esta junta de gobierno y estos patronos que te ayudan a pues bandear y a ir navegando los retos estratégicos del Nacional Monte de Piedad. Muchísimo. No me imagino al monte que hubiera podido subsistir durante estos 2 siglos y medio sin tener la gente adecuada en la Junta de Gobierno o ahora en el patronato. El tener esta diversidad de opiniones, pero también de experiencias, ha sido fundamental. Porque te tienes que adaptar no solamente a nuevas regulaciones, en nuestro caso nos tuvimos que adaptar a una nueva forma de país, de gobierno, ¿no? Pasamos de una monarquía a una república. Entonces, imagínate el cambio que eso implicó. No estamos hablando nada más de cambiar de un partido político a otro.
Entonces, son cambios brutales, sistémicos, y lo mismo, creo que necesitas tener unos principios básicos muy definidos, como te decía, nuestros tres mandatos fundacionales, pero creo que también tienes que dejar en tu estructura, en tu organización y sobre todo en los miembros de la familia, esta facilidad de adaptarse, esta flexibilidad, porque si no, de lo contrario, revientas. En este orden de ideas, Pedro, eh, algunos se preguntarán si el Monte de Piedad es o ha sido alguna vez institución del gobierno, pero no, es una institución privada. Y algunas veces se confunden estos conceptos. Y por eso era tan importante conversar contigo para que se dieran cuenta este paralelismo. Y por otro lado, pues es que también es una institución pues que tiene que ser lucrativa, o sea, que tiene que generar ingresos, porque hay en el número de familias que viven del Nacional Monte de Piedad, me explico, y que tiene una responsabilidad también con los colaboradores. Así es, mira, como antecedemos a los cambios de gobierno que se dieron en el siglo XIX y XX, estuvimos sujetos un poco también a los cambios regulatorios y durante mucho tiempo, pues sí, el gobierno federal estuvo influenciando y metiéndose directamente en la operación y en la gobernanza del monte. El siglo pasado, durante muchas décadas, nos trataron de manejar como si fuéramos una empresa paraestatal, cosa que jamás fuimos y que no había sustento alguno para que lo fuéramos. Pero bueno, pues era un gobierno con mucha fuerza, con mucha influencia, y tuvimos que batallar. Yo recuerdo a mi padre todas sus batallas jurídicas con un muy buen equipo de abogados en tiempos muy difíciles en México, que finalmente terminó ganando el amparo contra el Poder Ejecutivo, para que finalmente tuviéramos el reconocimiento de que no éramos empresa paraestatal. Eso se logró a principios de los 90 y a partir de ahí, pues la verdad es que la operación y la gestión del monte se simplificaron considerablemente. Y como tú dices, pues somos una institución de asistencia privada sin fines de lucro, pero por el modelo de operación que diseñaron estos frailes, tiene esta virtud de que generamos nuestros propios recursos, porque obviamente a los clientes que les prestamos dinero les cobramos una tasa de interés, que tratamos de que sea la más baja en la industria. Y con esos intereses es que podemos cubrir los costos operativos de la institución y poder subsidiar el 30% de los préstamos que damos. Es un subsidio que nos cuesta entre 700 y 800 millones de pesos al año y que también podemos otorgar donativos. Acabamos de emplear la bolsa para llegar a 450 millones de pesos anuales. Y el hecho de que nosotros batallemos para mantener las tasas más bajas, en un estudio que nos hicieron hace algunos años, una firma externa, nos dijeron que ese impacto favorable para los clientes que van con nuestros competidores les representaba un ahorro anual de alrededor de 7,000 millones de pesos, porque los competidores se ven obligados a bajar sus tasas de interés, ¿no? Entonces, el monte pues tiene estos impactos, curioso, tienes un impacto en clientes de la competencia. Y creo que a veces en las empresas también se les olvida ese impacto favorable que pueden llegar a tener en su propia industria, ¿no? Yo entiendo que una empresa pues es muy importante el ser rentable, pero pues es conveniente que también consideren el impacto social que pueden tener, ¿no? Y no solamente porque vayan a montar una fundación y canalicen donativos, ¿no? Por su propia operación, porque puedan mantener los precios más bajos, mejor calidad, ofrecer algún servicio adicional, y eso tiene mucho más impacto que nada más vender un producto o un servicio. Por eso es tan importante definir un propósito, o sea, el Exactamente. para qué. ¿Nada más es generar riqueza económica o realmente es dar de regreso
a la comunidad y seguir generando riqueza económica, porque ese es el DNA de una empresa. ¿Cómo es que, y tocando un punto que siempre a muchas familias empresarias es un tema complejo de abordar, que es la sucesión, y que yo estoy tratando de cambiar esa palabra de sucesión por un tema de continuidad en el tiempo, ¿no? No es nada más pasar la batuta de una generación a otra, sino cómo compartimos la continuidad en el tiempo y te acompaño en el tiempo. ¿Cómo fue que tú, después de trabajar en instituciones multinacionales, en empresas diversas, en empresas financieras, de producto, de servicios, un día tomas la decisión de que ya es tu momento, a tu generación, de decir, ahora sí me toca a mí llevar la batuta de lo que mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo y todas las generaciones pasadas hicieron en el Monte de Piedad? Mira, bueno, en mi caso en particular fue porque mi padre ya era grande, tenía 80 años y además una serie de padecimientos físicos que le estaban haciendo muy difícil continuar su labor en el monte. Él estuvo más de 65 años aquí en el monte, pero también el haber participado en estas empresas con fines de lucro, todas, llegué a entender que hay un momento en donde tú tienes que definir cuándo es suficiente, ¿no? Soy capitalista, creo que es el mejor modelo económico que hay por mucho. Creo que las empresas tienen que ganar dinero. Creo que un motivante muy importante para la gente para trabajar es una buena compensación económica, sin duda. Pero también aprendí que tienes que fijar ese límite. Hasta dónde es suficiente. El ganarte 10 pesos más o 1 millón de pesos más o 10 millones de pesos más ya no te aporta más a tu calidad de vida o a la de tu familia. Y creo que a partir de ese momento es donde tienes que voltear a ver y decir, ¿cómo le hago para beneficiar a más gente? En lugar de que eso me llegue a mí, que le pueda llegar a otras personas. Entonces, eh, a veces veo empresas privadas que siguen peleando por el último centavo, ¿no? ¿Dónde le pueden apretar un poquito más, bajar un poco más el costo, subir un poquito más el precio o ganar un poco más de mercado? Y, y creo que lo importante es más bien decir, a ver, ya tenemos suficiente, la empresa está sana, tiene un sano modelo de negocio, es sumamente rentable, la familia tiene todo lo necesario para vivir con comodidad y pues de aquí en adelante dediquemos a ver cómo lo hacemos para que más gente tenga un beneficio. Y entonces, ¿cuántos años llevas ya al frente en esta etapa de tu vida, al frente del Monte Piedad? ¿Y cómo estás preparando a tu hija o a tu hijo a tomar tu lugar en un momento dado? Llevo 15 años ya aquí en el patronato. Cuando yo empecé la universidad, una gran lección de mi padre fue, tú te vas a pagar tu carrera. Él obviamente ya había cubierto todos los costos hasta la preparatoria. En aquel momento no me cayó muy en gracia porque tuve que buscar un trabajo. Por suerte estaba el monte, entonces empecé a trabajar en el monte. Estuve 5 años aquí y la verdad es que hoy en día le agradezco esa lección de vida de haberme pagado yo la carrera. Hoy en día es muy complicado porque los costos se han disparado. Hoy pedirle a un joven que pague su carrera es casi que imposible, pero que sí entiendan lo que significa el tener el privilegio de una carrera en una universidad privada, ¿no? Que no te la regalan, no cae del cielo. Entonces, el poder ir aprendiendo y apreciando esto, ¿no? El sacrificio de tus padres, lo que implica el darte una educación. Yo a mis hijos lo que les he hecho es que me escuchen, que me vean, los llevo cuando puedo a que estén en alguna de las sucursales, en la casa matriz, que vayan conociendo esta operación. Tengo 2 hijas y un hijo. Una de ellas ya está trabajando en la fundación, ¿no? Está muy activa, demasiado. Hay días que sí, ya le pido que ya no me bombardee con más ideas y con más temas. Y pues se está empapando, ¿no? Ella está sorprendida de todo lo que hay dentro de la fundación, dentro del monte.
y pues se está preparando, ¿no? Los otros dos, la mayor tiene un trabajo en un grupo constructor, ella es ingeniera civil, eh, y como te decía, me gusta porque se está conociendo de otras empresas, otros modelos, otras organizaciones. Y en el caso de mi hijo, pues él apenas empezó la universidad, está estudiando también economía. Qué importante es transmitir estos valores y este DNA vivencial y, como tú dices, el dar el privilegio a nuestros hijos, pues de tener la oportunidad de estudiar en una universidad privada, porque yo creo que es un gran privilegio. Yo, al igual que tú, yo que tuve que parar también mi carrera en un momento dado, en unas circunstancias un poco diferentes a las tuyas, pero es una de las grandes cosas que les agradezco a mis padres, en paz descansen. Eh, Hoy el Monte de Piedad atraviesa, pues como todas las organizaciones, por retos muy importantes. ¿Qué tanto tu patronato te está ayudando a navegar estas aguas turbulentas en este momento? ¿Y dónde vislumbras el Monte de Piedad para los próximos decenas de años? Mira, el patronato es fundamental, ¿no? Y te diría que todos los órganos de gobierno, porque además de patronato tenemos comités y en cada comité invitamos también a lo que le llamamos miembros de grupo consultivo, ¿no? Por ejemplo, tenemos un comité de operación y finanzas donde tenemos dos personas externas al patronato, pero que también tienen una carrera profesional muy importante. Obviamente ves toda la parte de negocio y la parte de las finanzas, y así tenemos otros comités. Eh, yo creo que ellos son fundamentales. Como te decía hace un momento, no me imagino al Monte sin tener un órgano de gobierno tan bien estructurado y tan bien definido y con tan buenos integrantes. Yo creo que algo que ayuda mucho a una organización, sea una empresa, sea una fundación, es el gobierno corporativo. Es un tema bien árido, es un tema aburrido, ¿no? Que tú estás hablando de estructuras, los estatutos, eh, ¿no? Todas las reglas de operación. Híjole, la verdad es que es súper tedioso. Pero cuando no le dedicas el tiempo a tener esta estructura correcta, es muy difícil operar en el día a día. Y yo creo que la transición que tú mencionas, el podérselo legar a las siguientes generaciones, se vuelve infinitamente más complejo. Hoy en día, justo ahorita, pues estamos enfrentando nuestra segunda huelga en 2 años. Ha sido un gran reto. Es un tema muy complicado por, por las contrapartes que tenemos. Ya vamos para el tercer mes en huelga. Esperamos pronto poder resolver esto. Es otro reto más que hemos tenido que enfrentar. El mercado está cambiando. Han entrado muchas instituciones financieras a ofrecer crédito. Entonces también hay que competir con ellos. México como país pues está enfrentando infinidad de retos económicos, financieros, sociales, políticos, de seguridad. Y pues también tienes que adaptarte a ese entorno. Eh, a pesar de eso, yo creo que los próximos años eventualmente van a ser muy buenos para México. Creo que está despertando una nueva conciencia en la población, tanto por temas sociales como políticos. Yo creo que en el entorno empresarial veo un dinamismo que yo no veía hace 15 o 20 años. La innovación que se está generando en México, la calidad de empresarios que hay, algunos nuevos, otros que ya llevan tiempo, es espectacular. Estamos viendo iniciativas de calidad mundial y creo que eso nos va a preparar para que en unos años México empiece a realizar todo el potencial que estoy seguro que todos sabemos que México tiene, que por diferentes razones no las hemos podido explotar. Pero yo sí creo que en los próximos años vamos a tener esa oportunidad. Y nuestra responsabilidad es que instituciones como el Monte sigan estando ahí, ¿no? Y mejor preparadas con mejores productos y servicios. A nivel de lecciones, siempre aprendemos más de nuestros errores y nuestros fracasos que de nuestros éxitos. Desde que tú estás vinculado al Monte Piedad, visitándolo con tu padre hasta hoy, 15 años después, hoy 15 años, eh, como patrono secretario, ¿qué recomendaciones
podrías compartir con aquellas familias empresariales que hoy nos ven y nos escuchan, que les puedan ayudar a tomar mejores decisiones para lograr esta perpetuidad en el tiempo? Híjole, buenísimo punto, Alex. Aprender a dejar el ego a un lado. Cuando tú eres el responsable o estás vinculado con la familia fundadora de la empresa, a veces te crees que eres infalible y que lo sabes todo y que eres el mejor en la industria, en el mercado. Y tal vez, y sé que hay muchos empresarios que sí lo son, ¿no? Que fueron verdaderamente innovadores y que han construido empresas verdaderamente exitosas. Pero si no sabes dejar al lado un ego, es imposible aprender de tus errores, porque entonces no lo reconoces. Terminas echándole la culpa a otros más y de esa manera nunca vas a aprender. Y como tú dices, yo creo que aprendes muchísimo de esos errores, pero no puedes aprender de los errores si no aceptas que los cometiste y los analizas a profundidad. Una vez que haces eso, entonces puedes provocar cambios y ajustes y evitar que los vuelvas a cometer en el futuro. Y desde el punto de vista, y hemos hablado muchísimo de este proceso de institucionalización, o sea, dejar de ser una persona a ser una institución, yo sí me llevo esta lección de, no importa si eres una empresa que empieza o que llevas 80 años o 40 o 150, creo que es importante dejar ese ego atrás y decir, oye, creo que necesitamos evolucionar y empezar a tener órganos de gobierno que nos ayuden a tomar mejores decisiones, ya sea en lo empresarial como en lo familiar también. Por eso existe el consejo familiar. Pedro, muchísimas gracias por estos momentos que nos dedicas para compartir tus experiencias basados en éxitos y en fracasos, y que seguramente vas a lograr mantener la antorcha de la perpetuidad en el Monte Piedad hacia las siguientes generaciones, Pedro. Eso espero, Alejandro. Muchísimas gracias por esta invitación. Creo que muchas veces el que expone termina aprendiendo más que el que lo escucha. Y este ejercicio al que me invitaste, para mí también me ha hecho reflexionar en muchos temas y al escucharte también en aprender cosas nuevas. Al contrario, muchas gracias por el tiempo y mucho éxito Muchas gracias. para los siguientes décadas del Monte de Piedad. Muchísimas gracias, Alejandro. Saludos a ti y a todo tu auditorio. Si algo nos dejó claro esta conversación con Pedro Romero de Terreros, es que la permanencia no es casualidad. Las organizaciones que trascienden generaciones lo hacen porque toman decisiones conscientes desde el origen y porque saben adaptarse sin traicionarse. Hoy escuchamos aprendizajes muy poderosos, que los valores y mandatos fundacionales deben ser simples, claros y vividos, no reinterpretados a conveniencia, que el gobierno institucional no es un tema burocrático, sino una condición indispensable para la continuidad, que preparar a la siguiente generación no es hablarles del legado, sino invitarlos a vivirlo desde jóvenes con responsabilidad y ejemplo, y que llega un punto en que el verdadero liderazgo se pregunta, ¿cuánto es suficiente para mí y cuánto puede significar para otros? Confirmo algo que veo una y otra vez. Las familias que logran trascender no son las que evitan los conflictos, sino las que construyen estructuras, reglas y órganos de gobierno que les permiten enfrentarlos sin romperse. Y en ese camino, contar con aliados como London Consulting Group, que apoyan a pasar del discurso a la ejecución, puede marcar una enorme diferencia entre una buena intención y un legado sostenible. Si este episodio te hizo reflexionar sobre tu empresa, tu familia o tu responsabilidad como dueño, heredero o líder, te invito a que te suscribas a Familias en los Negocios, compartas este episodio y me escribas en LinkedIn si algo de esta conversación te resonó. Porque el verdadero legado no se improvisa, se construye con intención hoy. Gracias por acompañarme en Familias en los Negocios.